Adriana Sánchez. Adriana hizo sus estudios en matemáticas y ciencias actuariales acá en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente hizo su maestría y doctorado en el INPE, Instituto de Matemática Pura y Aplicada en Río de Janeiro, Brasil. Y posteriormente hizo un postdoctorado en la Universidad de Sao Paulo. Actualmente es profesora e investigadora de signo. Estoy aquí por todos. Así que, Adri, muchas gracias por compartir un poco de lo que has trabajado en este tema de predicción de caudales mínimos en Costa Rica. Adelante. Gracias, Juan Gabriel. Y también quería agradecerle a Rafael Zamora, coordinador del seminario, por haberme invitado. Y nada más un paréntesis a la charla. Esta charla también fue concebida alrededor de que ayer, el 12 de mayo, era el Día de la Mujer en Matemática. Entonces, esta charla también está en el contexto de la conmemoración de ese día. Y bueno, como dijo Juan Gabriel, la charla de hoy trata de un proyecto que hemos estado trabajando hace un par de años ya, con varios colegas. Está el profesor Shuwei Cho, que es de la Escuela de Estadística, Martín Morales, que es un ingeniero civil que antiguamente trabajaba en el CIEDES, ahora trabaja en el sector privado, y Andrei Prado, que lo tenemos por acá, que fue nuestro asistente y que se tiró como una de las partes más pesadas de la programación también. Entonces es un trabajo conjunto con ellos. La idea de nosotros surgió por estudiar eventos extremos. ¿Y por qué la importancia de los eventos extremos? En este caso me voy a enfocar en la parte de sequías. ¿Okay? Entonces, cuando hay pocas lluvias, obviamente los caudales de los ríos bajan, hay poca agua para, por ejemplo, el ganado, los cultivos, pensando en empresas de producción hidroeléctrica como el ICE. Si no se acuerdan, creo que fue el año pasado que hubieron unos anuncios de que se iban a haber apagones porque había poca producción de las plantas hidroeléctricas. Entonces, todo ese tipo de problemas vienen a partir de mínimos en los caudales de los ríos. ¿Okay? Entonces, nosotros quisimos enfocarnos en tratar de predecir de alguna manera cuándo va a ocurrir un mínimo, como una especie de alerta temprana. ¿Por qué? Porque esto permitiría a las autoridades, a las municipalidades o inclusive a las personas a planificar mejor cómo van a distribuir o cómo van a utilizar las fuentes hidrográficas que tenemos. ¿Ok? Entonces, pensando en eso, nuestro objetivo principal era, como les digo, tratar de predecir caudales en sus niveles mínimos. No nos interesaba tanto la parte como clasificar, es decir, como en ese momento estamos pasando por un mínimo o un máximo, sino predecir el nivel de caudal cuando se encuentran sus niveles mínimos. Y para eso es importante considerar o entender qué es una cuenca hidrográfica. ¿Okay? Entonces, básicamente, piénsenlo así. Ustedes quieren medir cuánto caudal pasa por un punto. Por ejemplo, ustedes, si me ven aquí los de la... Si señalo aquí, me ven los de... Pues sí haces. Acá, digamos. No. Ok. Los que están en vivo sí me pueden ver. Bueno, imagínense que tenemos un punto aquí en el mapa. Con la... Aún sí, Ah, anotaciones. a ver si es... A ver, abajo dice que te lo vamos a buscar. No sé cómo me llama la tecnología, ¿no? Sí, no, me rindo. Bueno, imagínense que ustedes quieren medir cuánto caudal está pasando por un punto específico en un río. ¿Ok? Para entender la dinámica de eso, es todo un sistema, una logística de lo que está pasando no solo en ese punto, sino alrededor. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, todos estos ríos son un montón. Empiezan por la zona montañosa, van bajando y al final todos se unen en un único punto que desemboca hacia el mar. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como una cuenca. Todas las ramificaciones de la parte hidrográfica que se terminan uniéndose para desembocar en un único punto, llámese el mar, el lago, etc. ¿Okay? Entonces, para entender qué es lo que está pasando en un punto, hay todo un proceso de los caudales que vienen de otras secciones. Por ejemplo, si la lluvia de la parte montañosa afecta lo que va bajando, ¿verdad? Por ejemplo, el viento, si el viento se trajo las nubes, si hay mucha evapotranspiración,
O sea, si se evapora mucho el agua, todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, es un conjunto que uno tiene que tratar a partir de una cuenca hidrográfica. Es como la dinámica del ciclo del agua, básicamente. Pero entonces, en nuestro caso, como les digo, nosotros queríamos enfocarnos en tratar de predecir niveles mínimos de agua en diferentes cuencas de Costa Rica. Nos enfocamos principalmente en cuencas del Pacífico, Pacífico Norte, Central y Sur. No trabajamos con la parte del Caribe aún. ¿Y por qué no trabajamos con la parte del Caribe? Porque Costa Rica presenta una heterogeneidad. Todo el mundo sabe, ¿verdad? Ya tenemos la parte pacífica y la parte del Caribe tienen climas totalmente distintos, ¿verdad? Entonces, de hecho, si uno compara diferentes cuencas a nivel país, se ve muy claramente esa diferenciación de si estamos en la parte del Caribe o si estamos en la parte del Pacífico. Pero nosotros nos enfocamos, me parece que fueron 5 o 6 cuencas, pero hoy solo les voy a presentar dos. Una es la cuenca de El Brujo, que se encuentra en el Pacífico Sur, cerca de la zona de Oso. Y la otra es Guardia, que está en el Pacífico Norte, cerca de Nicoya. ¿Okay? De hecho, esta imagen que les presento aquí es la cuenca de El Brujo, que vamos a ver más adelante. Eso es todo el agua que va a dar ahí a ese punto específico. Más o menos, verlo así. O sea, esta es la imagen de la cuenca, o sea, no es la cuenca del Brujo, el Brujo es una estación que está, una estación de medición que está en un punto en un río. ¿Okay? La cuenca es la cuenca del río Terrones. Pues todas las ramas que van a caer a la desembocadura del río Terrones, básicamente. Entonces, dependiendo de dónde está la estación, por ejemplo, si yo tomo una estación que está por acá, pues no todas van a llegar ahí. Yo lo que voy a medir es solo lo que está pasando por ese punto, que puede incluir lo que esté más arriba, dependiendo de dónde coloco la estación. Entonces, por eso las estaciones tienen que colocarse en lugares estratégicos. Entonces, por ejemplo, si a vos te interesa medir el caudal para una planta hidroeléctrica, tenés que ponerlos en puntos estratégicos donde coincidan los caudales que van a desembocar a esa planta hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces, bueno, nuestro proyecto nosotros trabajamos dos tipos de valores, los máximos y los mínimos. Hoy me voy a enfocar en los mínimos, que es la parte de CITES. Tenemos una segunda parte que todavía está en andamiento, no sé cómo se dice en español. Todavía estamos trabajando, gracias, que es la parte de inundaciones. Entonces, las variables que nosotros, bueno, la idea de nosotros es agarrar estas dos estaciones, la estación del Brujo y la estación de Guardia, aplicarles diferentes modelos de Machine Learning para ver cuál es el que da un mejor desempeño. ¿Okay? Existen muchas referencias bibliográficas sobre diferentes modelos que dan un buen desempeño en cuencas a nivel, por ejemplo, europeo o asiático. ¿Qué es el problema? La geografía. ¿Okay? Básicamente, ustedes piensen en un río en Europa. ¿Cuál es el primer río que se les ocurre? Río. ¿Cuál? Río Rin. El río Rin. Ok, ¿qué características tiene el río Rin? O sea, es muy ancho, es muy rápido, no está rápido. No son tan rápidos, no, son muy planos. Exacto, son como muy planos, ¿verdad? Son ríos muy anchos, muy tranquilas, y el agua se mantiene como ellas, como estancadilla, ¿verdad? Piensen en un río aquí en Costa Rica. ¿Se lo imaginan así? Cabezas de agua, empezando por ahí. Ok, la geografía es totalmente distinta, entonces tenemos ríos que generalmente son más angostos, porque vienen sobre todo de las partes altas. Obviamente ya cuando están cerca de la desembocadura tal vez se ensanchan un poco más y son más tranquilos, pero generalmente son flujos rápidos de agua. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Modelos que fueron aplicados en Europa o en Asia no necesariamente van a ser los mejores modelos para nuestro contexto, porque toda la dinámica es distinta. ¿Okay? Entonces, nosotros, la idea era aplicar diferentes modelos que se tratan en la literatura, tanto para máximos como para mínimos, y poder compararlos entre sí. ¿Okay? Entonces, nosotros pensamos cuáles eran las posibles variables que afectaban el flujo de caudal en un punto.
Entonces, obviamente, tenemos la variable caudal, que es la que queremos predecir, que son mínimos. Y aquí quiero hacer una acotación. Vean que nuestra base de datos es muy antigua. Para Guardia va de 1981 a 1993, para Brujo va de 1982, por el momento pensé que era pues 1800, pero 1982 a 1993. ¿Por qué es eso? Porque en Costa Rica en general hay pocos datos de caudal. ¿Ok? Entonces, en estas épocas, de hecho desde 1955, el ICE publicaba boletines. Entonces, los boletines tenían ciertos datos sobre promedios de caudales, máximos, mínimos, áreas de las estaciones que están funcionando, etc. Y esos, pues, eran públicos. Entonces, en ese momento, esos datos uno los podía acceder de manera pública. Sin embargo, después de 1993 y desde entonces ya se dejaron de publicar esos boletines y el ICE sigue almacenando esos datos, tiene todavía más estaciones, han modificado algunas, pero ellos siguen teniendo esos datos, pero ya son propiedad del ICE. ¿Okay? Entonces, para acceder a ellos ya es como toda una logística para solicitar permisos y no son de tan fácil acceso. Entonces, nosotros en el CIEDES, profesor Rafael, ahorita se me olvidó el apellido, no me acuerdo, tenía toda la colección de estos boletines y nos los facilitó, solo que eran boletines impresos. Y eran boletines muy viejos. Entonces usted los agarraba y se les caían las hojitas. Entonces, obviamente, por el cuidado del material, que es un material tan precioso, tuvimos que hacer todo un año de trabajo de recopilación de información. Entonces, todo el primer año de este proyecto se dedicó a tomar fotos y digitalizar datos, básicamente. ¿Okay? Pero entonces por eso es que tenemos un histórico tan antiguo en nuestros datos. ¿Okay? La idea es, estamos trabajando con el ICE para tener un convenio, para poder acceder a datos más recientes. Porque obviamente, imagínense el clima, bueno, esta época es básicamente cuando muchos de ustedes, bueno, tal vez ustedes los más jóvenes, ¿no? Pero varios de nosotros estábamos naciendo, inclusive. Bueno, entonces sí, ya algunos habían nacido. Y yo te digo que 93 no fue hace tanto. Nada más. Para que pero imagínense, a ustedes no les pasa y ustedes recuerdan el clima de donde ustedes vivían y lo comparan con el clima ahorita y es distinto. O sea, por ejemplo, donde yo viví le decían cielo roto, no paraba de llover. Y ahora sí llueve, pero muchísimo menos. ¿Okay? Entonces, obviamente, hay una variable de cambio climático que está afectando. Entonces, estos modelos, los resultados que voy a presentar hoy tienen sentido en el contexto de aquella época, pero tal vez en el contexto actual, con el cambio climático más, que nos ha afectado más, puede ser que cambie. ¿Okay? Entonces, tenemos esa variable que es el caudal mínimo, y por caudal mínimo, básicamente las estaciones van registrando el caudal cada cierto tiempo. Tenemos un promedio diario, y lo que nosotros trabajamos aquí es de esos promedios diarios, cuál es el mínimo para cada mes. Son datos mensuales. ¿Okay? Además, también tomamos el índice del Niño, que también es una variable mensual, que básicamente lo que mide es el cambio en la temperatura sobre la superficie del mar. Y los otros datos que vienen aquí, que dicen suelo, temperatura, precipitación y vientos, son todos datos, bueno, el índice del Niño, perdón, lo tomamos del NOAA, de la página del NOAA, y los otros son datos meteorológicos que descargamos de manera del Power NASA, que son bases de datos satelitales. ¿Okay? Entonces, dentro de ellos tenemos el perfil de humedad del suelo y la humedad superficial. Básicamente, la humedad superficial mide la saturación de agua en el suelo, mientras que el perfil de humedad es cómo se comporta el agua a lo largo de la corteza terrestre. La temperatura, tenemos la temperatura media, máxima y mínima a los 2 metros de altura a partir del suelo. Precipitación es la precipitación acumulada, pues todo lo que llovió en un mes, esa es la precipitación que vamos a tomar en cuenta. Y el viento, que tenemos dos variables, una es la dirección del viento y otra su velocidad. ¿Okay? Todas también medidas a 2 metros. Y la humedad, ya sí es la humedad del ambiente, también medida a 2 metros desde la superficie. Importante, no solo incluimos estas variables. ¿Por qué? Todos estos son lo que se conocen como series de tiempo.
¿Ok? Para un día, una fecha, tengo un valor. ¿Qué es lo que pasa? El agua que está pasando por un río ahorita no solo se ve afectada por la lluvia que esté pasando ahorita, sino que se ve afectada por la lluvia que pasó ayer, pasó una semana, hace un mes. ¿Ok? Entonces, también incluimos variables de rezago. ¿Qué quiere decir eso? Además de tomar las variables para hoy, tomamos, bueno, para este mes, tomamos las variables de hace un mes hasta hace 6 meses e inclusive hace un año. ¿Ok? ¿Por qué hace un año? Porque estas son series estacionarias. O sea, tenemos, todos han escuchado la época seca, época lluviosa, entonces es sub y baja del clima en Costa Rica. Entonces, que generalmente dura un año, más o menos 365 días. Entonces, para poder replicar o tratar de incorporar esa estacionalidad en el modelo fue que incluimos las variables rezagadas de un año. En cuanto a metodología, fueron 5 modelos que quisimos evaluar. Inicialmente estábamos hablando de 4, que eran como los que mencionaba más la literatura, como les cuento, basados en los ejemplos de Europa y Asia. Sin embargo, estaban dando pésimos resultados, entonces buscamos otro tipo de modelos más recientes, y entonces incluimos un quinto, que de hecho fue el que nos dio mejores resultados. Entonces tenemos el ARIMA. El ARIMA es básicamente una regresión, una línea que trata de ajustar los datos de la serie de caudal, nada más. Este es el modelo DOM, es el modelo que usamos para comparar. Generalmente no va a ser el que nos dé mejores resultados. Tenemos el Random Forest, que es un modelo de ensamble, que básicamente trata de predecir datos creando diferentes árboles de decisión. El CVR, que son las regresiones de soporte vectorial. El XGBoost, que es básicamente una mejora de las redes neuronales. Y este último, que fue el que agregamos al final, el GRU, que básicamente es una mejora, perdón, el XGBoost no es una mejora de las redes neuronales, es una mejora del Random Forest. El GRU es una mejora de las redes neuronales que además incluye una distribución particular que nos conviene a nosotros. Ahorita vamos a ver. El ARIMA y el Random Forest son los más conocidos, entonces en eso no me voy a meter mucho, pero sí quiero explicarles un poquito más sobre los otros 3. La regresión de soporte vectorial, bueno, básicamente, no sé si han escuchado hablar de las máquinas de soporte vectorial. Algunos sí, un par. Ok. Entonces, básicamente, piensen en un problema de clasificación. Que ustedes tienen unos datos, piensen por ejemplo en unos datos demográficos y quieren separar las personas que se identifican como hombres y las personas que se identifican como mujeres. ¿Okay? Entonces tenemos una clasificación binaria. A un grupo lo clasificamos como 1 y al otro como -1. ¿Okay? Entonces, el clasificador de soporte vectorial lo que busca es un hiperplano que divida mi espacio, de tal manera que las que están clasificados como 1, o sea, las personas que se identifican, qué sé yo, como hombres, están de un lado del hiperplano, mientras que la otra clasificación, que es personas que se identifican como mujeres, quedarían en el plano inferior. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, un hiperplano, piénsenlo en R2, sería una línea. No siempre podemos dividir los datos de forma lineal, entonces hay diferentes mejoras. Por ejemplo, las máquinas de soporte vectorial lo que hacen es, ok, vamos a hacer esa clasificación, pero vamos a darle un rango de error. O sea, el rango de error puede ser o que me los cambie de lugar o que no tenga, que esté un poquito cerca de la línea divisoria del hiperplano, o que inclusive no sea un hiperplano, sino que sea una curva, una superficie, algo que ya no sea lineal. ¿Okay? Entonces, la idea de la regresión de soporte vectorial es más o menos esa. Piensen en que ustedes quieren un hiperplano o una superficie que ajuste los datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Probablemente yo no voy a encontrar una curva o una superficie que los ajuste totalmente bien, entonces yo me voy a dar permiso de cometer ciertos errores. Entonces, por ejemplo, piensen que si yo quiero ajustar mis datos a esta línea, pero yo les doy permiso de que, ok, se puede mover a lo largo de esta banda. ¿Ok? Entonces, mis datos pueden ajustarse, no necesariamente sobre la línea azul, sino alrededor de ella, con un cierto error que yo voy a decidir, bueno, voy a calcular más o menos cuánto voy a permitir de esa falla. ¿Ok?
Entonces, la diferencia es que en este caso no estoy tratando de clasificar, sino ajustar los datos al modelo. Básicamente, ese error que les digo se controla mediante este epsilon que aparece acá. Básicamente es un problema de optimización. Quiero minimizar mis errores. Y este C es básicamente lo que me controla el error total. O sea, me va a decir qué tanto me estoy alejando de los márgenes o qué tanto estoy alejándome de la línea o la curva en sí que estoy modelando. ¿Okay? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, como la mayoría de los datos no siguen una tendencia lineal, para poder ajustarlos, tenemos que trabajar con un kernel. ¿Okay? Entonces, el kernel que generalmente se utiliza es el RBF, que es esta exponencial que tenemos por acá. ¿Okay? Entonces, eso me permite ya no tener un hiperplano, sino una superficie o una curva. De hecho, lo importante de esto también es precisamente que es más robusto con valores atípicos, que básicamente es lo que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Ahora, el XGBoost. El XGBoost básicamente es similar al Random Forest, que básicamente voy creando una serie de árboles de decisión. La diferencia es que es como iterativo. Entonces, yo tengo un árbol de decisión y la idea es que el nuevo árbol, el que voy a generar en el siguiente paso, mejore los errores, bueno, disminuya los errores del que creamos en el paso anterior. ¿Okay? Y eso lo hace mediante una función objetivo, que es esta función, donde aquí el L es una función de costo convexo, que es la que queremos minimizar. Ahora, el GRU. El GRU, como les digo, no lo teníamos contemplado inicialmente cuando estábamos haciendo la propuesta del proyecto, porque de hecho ni siquiera lo conocíamos. Creo que fue, ¿en qué año se publicaron el artículo? 25. Sí. Fue en el 2025 cuando publicaron al menos el artículo en el que nos enfocamos acá. Y tiene toda una historia. Piensen ustedes en redes neuronales. ¿Okay? Una red neuronal básicamente tiene una entrada, la red neuronal, bueno, la neurona piensa, toma ciertas decisiones y da una salida. ¿Okay? Es como una maquinita que piensa y les da una decisión. Las redes neuronales recurrentes lo que dicen es, ok, tal vez solo la información de este momento no es suficiente. Necesito memoria. Necesito recordar qué pasó antes para poder tomar mis decisiones. Entonces le permite hacer como ciertos loops a las neuronas para poder tomar decisiones. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace de acá? El gated, el GRU, es básicamente decir, ok, usted ya tiene memoria, pero ahora tiene que decidir qué tan, o sea, tiene que tener un mejor control sobre esa memoria que usted tiene. Entonces va a generar dos compuertas. Una compuerta que le dice en qué momento ya la información que usted tiene ahí almacenada tal vez ya no la está usando, tal vez no es tan importante. Entonces es como una compuerta de salida, ya le dice en este momento mejor saque esa información de ahí y siga el modelo con el resto de información. Y luego tenemos una compuerta que me dice, ok, mantenga esta información, pero además incluya esta nueva que me llegó, que es importante. ¿Ok? Entonces va haciendo ese juego de entrada y salida que hace un mejor uso de la memoria de las redes neuronales. Ese es solo el GRU. Ahora, el modelo que nosotros tenemos aquí es el GRU para teoría de valores extremos. ¿Okay? Recuerden que nosotros estamos pensando mínimos o máximos, ¿okay? Que son básicamente datos atípicos en nuestras series. Entonces, el GRU, como en el caso de nosotros, si estamos trabajando sequías, no funciona también por sí solo, pero esta versión le incorpora una distribución que sigue los valores extremos, que es la distribución generalizada de Pareto. ¿Sí? Entonces, en lugar de asumir, por ejemplo, que los datos siguen una distribución normal, estamos asumiendo que sigue una distribución atípica, que es la distribución generalizada de Pareto. ¿Okay? Entonces, para eso nosotros, recuerden que yo les dije, estamos tratando de predecir los valores de los caudales mínimos. ¿Okay? Sin embargo, dentro de la metodología de valores extremos acá, necesitamos definir un umbral. ¿Okay? El umbral lo que me va a decir es a partir de cuándo ese evento se identifica como un evento extremo o no.
¿ok? Para poder utilizar la distribución. Porque recuerden que mis datos son mínimos. Entonces, yo puedo tener un mínimo, pero que es una cantidad aceptable, digamos, en el flujo del caudal. Lo que me dice es un criterio como es, ya si bajo de aquí, ya a partir de ahí es que tienen que considerarlo como un extremo. ¿Ok? Y a partir de ahí generamos una probabilidad condicional que me va a ayudar a determinar los parámetros de mi modelo. Entonces, ¿cómo los determinamos? Mediante una función de pérdida. Entonces, básicamente mi función de pérdida es esta que aparece aquí abajo, que tiene dos componentes. Vean que, bueno, la segunda componente es simplemente la precisión general, que viene a partir del MCE, minimal square error, el error mínimo cuadrático. La traducción me costó. Y la otra parte es esta que se conoce como binary cross entropy, que es básicamente esta fórmula de acá. Entonces, lo que me dice es, le da pesos dinámicos a la confianza, la probabilidad condicional que encontramos antes, para ir en el proceso de, ¿cómo se llama esto? De minimización, para poder encontrar los parámetros de mi modelo. ¿Ok? Y lo ponderamos con un cierto valor lambda. Entonces, básicamente, esa es como la parte más importante del GRU. O sea, incorpora la parte de redes neuronales, que de hecho mejora el LSTM, el Long Short Term Memory, porque hace un uso más eficiente de la memoria. Y además, como está influyendo esta distribución de probabilidad, que es de eventos extremos, calza mejor con el tipo de datos que tenemos. Ahorita que vamos a ver los resultados, van a ver la distribución de los datos para entender mejor esta parte. Pero entonces, en cuanto a los resultados, como les dije, voy a presentarles los dos casos del brujo y guardia para que podamos compararlos. En el caso del brujo, bueno, ya esta es la cuenca que les había enseñado anteriormente. Como les digo, está en el Pacífico Sur, está cerca de la región de Osas. Y bueno, es una de las cuencas más grandes que tiene Costa Rica. Tiene, ¿cuánto era? 160 kilómetros, lo que recorre. Desemboca en el Pacífico. Ven que aquí está la desembocadura. Y es la cuenca del río Teno. Y básicamente, pues, es muy sensible al cambio de suelo. En esa zona existen muchos humedales, muchos manglares. Me imagino que ya han escuchado, han ido por esa zona de Oso. Entonces es una zona que es más bien muy húmeda. Por cerca de ahí está Corcovado, si no me equivoco, por el otro lado. Este, entonces es una zona que generalmente es bastante húmeda para estar en el Pacífico, ¿verdad? Como si comparamos, ahorita que vamos a ver Guardia, que también está cerca de la zona de Nicoya, que más bien una zona muy seca. Entonces, en cuanto a la serie de mínimos, les dije, es una serie de tiempo, entonces aquí tenemos su descomposición. Esta es como la tendencia, la gráfica de la serie normal. Vean que los mínimos tenían como una cierta tendencia, pero eventualmente fueron disminuyendo todavía más. Quiere decir que el caudal fue bajando a final de los 80, inicios de los 90. ¿El mínimo en qué periodo de tiempo? Son los mínimos de un mes. De un mes. Ajá, recuerden, básicamente nosotros calculamos el promedio diario, o sea, todos los días, y para el mes agarramos el menor de los registros, que es como el mínimo, ahorita estamos, mayo. En mayo, el mínimo registrado fue el 10 de mayo. Entonces, ese es el valor que estamos capturando nosotros. Con gusto. Entonces, sí, digamos, esos valores mínimos a finales de los 80, inicios de los 90 fueron bajando cada vez más y fueron haciendo todavía más pequeños. Presentan una cierta estacionalidad, ¿verdad? Que tienen como una cierta periodicidad, ¿verdad? Los datos, aunque aquí la amplitud fue disminuyendo también, probablemente por el tamaño del mismo. Y bueno, y este último acá son los residuos o los errores. Me pregunta, ¿esa periodicidad es la periodicidad anual? Es anual. Y acá es lo que quería que viéramos.
sobre la distribución. Esto nada más es como el histograma, la distribución del caudal mínimo, pero vean que es una distribución de cola pesada. ¿Qué nos referimos con eso? Ustedes piensan en la campana de Gauss, la distribución normal, y es una curva que está más o menos como en el centro, ¿verdad? De los datos. Eso es lo que uno esperaría usualmente. Con los datos meteorológicos, generalmente caudal, precipitaciones, tenemos este tipo de datos, que es que más bien la curva se jala hacia uno de los extremos. ¿Ok? Y por eso es que la distribución normal pues no tiene mucho sentido en este tipo de datos. Y también por eso la distribución de Pareto es un acople mejor. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las métricas, como les digo, nosotros aplicamos estos 5 modelos. Calculamos 3 métricas, el R cuadrado, el MA y el RMCE. Básicamente lo que yo busco es que el R cuadrado esté más cerca de 1 y que los otros, que son errores, estén bajos. Las métricas en sí no fueron muy buenas, menos en los primeros 4 modelos. Vean que en el GRU, perdón, ahí sí mejoró un poquito. Sigue siendo una métrica baja, un 0,58, pero hasta ahora es el que nos dio mejores resultados. ¿Ok? Y además, si comparamos con nosotros, también disminuyó un poco los errores, sobre todo el RMC, disminuyó un poquito más. ¿Ok? Entonces, en general, el modelo GRU fue el que nos dio mejores resultados. Inicialmente, según la bibliografía, el XGBoost era el que tenía con más esperanza de dar mejor, pero como les digo, esa bibliografía estaba basada en otro contexto, entonces por eso probablemente nos falla a nosotros. Una Y, pregunta, ajá, ¿cuál es el rango de tiempo de la predicción? Es decir, ¿no hay alguna predicción para cuándo? un periodo de un año. Ay, ok. O sea, usaste los datos del 81 al 93. ¿Qué periodo estás prediciendo ahí? Del 90 al... Sí, predijimos básicamente el último año para comprar. Ok. Si agarramos como los datos de training, que fue en series de tiempo, es importante que los datos de training no se tomen de manera aleatoria, porque tenemos que seguir el orden cronológico. Entonces se habla de ventanas. Entonces agarramos la primera ventana de los datos de training y después hicimos los datos de prueba. Estos resultados sí los hice para el último año, básicamente, para poder... Sí, en otro momento hice para 2 años, pero era para ver lo de la periodicidad anual. Y otra cosa importante es, yo les mencioné que nosotros utilizamos variables rezagadas, ¿ok? Porque como les digo, el caudal de hoy se ve afectado por las lluvias de hace unos días. Y para los modelos, para todos los modelos que pudimos, analizamos la importancia de las variables. ¿Qué me refiero por la importancia de las variables? ¿Cuáles variables aportan más información al modelo? ¿Ok? Y ese fue el resultado de las 10 variables con mayor importancia. Y vean que, o sea, nosotros teníamos como la idea de que precipitaciones era una de las variables que más aportaba, ¿verdad? No piensa, entre más llueve, más agua pasa por el río. Pero acá lo que nos dice es, en realidad, la temperatura y el viento, la velocidad del viento, de hace 5 meses, afectan más las predicciones que la misma precipitación. La precipitación, vean que aparece hasta acá abajo, la precipitación de hace 3 meses, sí me afecta, pero tiene más importancia. Y de hecho el viento, la velocidad del viento y la dirección del viento, en varios de los modelos nos daba como una de las constantes, de las variables más importantes. ¿Okay? También hicimos un ejercicio que fue, ok, hagamos el modelo con estas variables más importantes para ver si mejora las métricas. En el caso del brujo, no mejoró en realidad. Utilizando todas las variables, fue que nos tuvimos mejores métricas. Para ver si lo puse por acá. Ajá, por acá. Entonces, con todas las variables tenemos este R cuadrado, mientras que si tomábamos solo las 10 primeras variables, el R cuadrado nos bajaba un poquito. De hecho, todas las métricas nos bajaron un poco. ¿Okay? La ventaja de usar solo 10 variables es que obviamente hay menos costo computacional, tenemos menos variables incorporadas y también la interpretación es un poquito más sencilla.
Entonces uno podría tratar de compensar si bajar el R cuadrado o bajar bajarle la cantidad de variables, que es lo que me conviene más. ¿Ok? Entonces, ya para terminar con esta parte del grupo, recuerden que el GLU tiene varios parámetros, nada más quería hacer hincapié en este de acá, que es el umbral. Este fue el umbral que obtuvimos nosotros. Muchos de esos parámetros se obtuvieron por validación cruzada para poder calibrar el modelo. Y ese fue como el resultado gráfico de nuestra predicción. Entonces, aquí de hecho hay más tiempo de predicción. Aquí viene desde, si no me equivoco, es el 89, el intervalo de predicción. Ah, bueno, importante. Tenemos la línea azul, que es el real. En este caso hicimos una predicción desde el 89 al 93, de 4 años. Y la línea verde son los intervalos de predicción, que se hacen mediante ventanas móviles también para estar trabajando con series de tiempo. Entonces, básicamente, todo se ve más o menos, excepto para los mínimos. En realidad, vean que los valores mínimos siempre caen en el intervalo de predicción, entonces eso está bien. Los más altos, digamos, son los que nos dan problemas, que son como estos picos por acá, que se salen de los intervalos de predicción. Pero como a nosotros lo que nos interesa más es medir extremos inferiores, mínimos, entonces el modelo se considera más aceptable. Ahora, para guardia, aquí tengo gracias. Pensé que venía. Para guardia, Guardia, como les digo, más bien es una estación que se encuentra en la cuenca del río Tempisque, que está más cerca de la zona de Nicoya, una zona más árida. Es una de las cuencas más importantes del país porque se utilizan mucho las aguas de esa cuenca para todo lo que es producción agrícola y ganadera. Entonces, tiene mucha importancia en esa zona también por el nace de las faldas del volcán Oroz. Entonces, tiene toda esa riqueza de minerales y también es una de las zonas más secas del país. ¿Okay? Entonces, como comparamos con respecto al grupo, vean la serie de tiempo, la tendencia siempre ha venido a la baja, básicamente, en esa época, ¿verdad? La estacionalidad no es tan clara como en la del grupo. Ven que aquí parecía como tener una cierta tendencia, pero ya en este momento, creo que esto era inicio de los 80, finales de los 70, ya se empieza a comportar diferente y ya 80s, 90s todavía es sí. Sigue teniendo una cierta periodicidad, pero ya no es tan clara como la otra. Y la distribución, pues todavía más tirada hacia el lado izquierdo en cuanto a la distribución de la cola pesada. Entonces, igual que con los datos del grupo, tenemos ese tipo de comportamientos que nos quiere que distribuciones de valores extremos son más altas. En este caso nos pasó algo súper raro, un R cuadrado negativo, que cualquier persona en mate dice como algo al cuadrado les va a dar negativo, que el R cuadrado es una medición que me dice qué tan cerca estoy de mi predicción. El R cuadrado negativo básicamente dice, descarta ese modelo. Ese modelo es peor que una aproximación lineal. Entonces, básicamente los primeros 4 modelos es como no descártelos porque en este caso no da. Y también es que Guardia tiene muchos valores de ceros. O sea, muchos de los mínimos son ceros. Y eso afectaba mucho los modelos. Con el GRU tuvimos una gran mejora. Pasar de números negativos a algo un poquito más interpretable. Y cuando hicimos el ejercicio de agarrar el top 10, sí mejoraron las métricas. ¿Okay? Las métricas sí mejoraron un poquito respecto a cuando se consideraron solo todas las variables. Pero de hecho puse aquí, bueno, ahorita vemos cuáles son el top 10. Pero básicamente tenemos
que con las primeras 10 variables tenemos un mejor ajuste. Y sin filtrar, pues tampoco es que está mal. O sea, el aumento fue leve y recuerden que nuestras métricas son muy bajas todavía para considerar un modelo óptimo, pero de pasar de números negativos a algo más decente, pues sí fue un gran avance. Y estas fueron las 10 variables más importantes con las que se corrió el modelo que mejoró. Vean que cambió respecto a las 10 variables más importantes para el globo. Aquí tenemos la temperatura mínima de hace 5 meses. En el brujo lo que teníamos era la velocidad del viento. Bueno, y también la humedad nos afectó y el índice del niño. O sea, qué tanto cambió la temperatura a nivel del mar. También fue una variable importante. Y ya para terminar, pues la predicción en este caso. De nuevo, la línea azul es la curva real, la roja es la predicción y el verde son los intervalos de predicción. Vean que de nuevo, como los valores mínimos de la predicción se mantienen dentro del intervalo de predicción, lo cual es bueno. No es un ajuste perfecto, obviamente aquí se ve, donde la predicción se sale completamente de los valores reales. Pero como nos interesan de nuevo los mínimos, uno podría considerar un grado de error en ese sentido y las partes más altas de la curva. Y ya a nivel de conclusiones, pues obviamente el GRU con eventos extremos fue el mejor, porque está asumiendo que los datos ya tienen una distribución de valores extremos, que justamente es lo que lo vimos en el análisis destructivo. Los modelos clásicos tienen un bajo desempeño y ustedes vieron que en Guardia fue terrible. Entonces, tal vez para el tipo de clima que tenemos en Costa Rica no son unos buenos modelos a considerar. Sobre la selección de las 10 primeras variables, pues es un buen ejercicio hacerlo. Sin embargo, vimos que en el brujo era mejor mantener todas las variables, mientras que en Guardia sí daba como una pequeña mejora, pero era una leve mejora. Y bueno, me terminé, no puse la primera, gracias. Pero era antes de terminar nada más, entonces, una idea de cómo mejorar, como les digo, las métricas. No me puedo volver aquí. Las métricas, no sé, pero son. ¿Tiene una pantalla en vivo? No, no sé. No quiere moverse. En fin. Ay, me resultó calor. Ok. La idea ahora es, ok, tuvimos métricas un poquito más decentes con el GRU. Existen otras distribuciones de probabilidad que también se usan para valores extremos. De hecho, existe una probabilidad de valores extremos, obviamente. Existen probabilidades mixtas, como la tipo Tweety, que se utiliza mucho en el caso de precipitaciones, por ejemplo. Entonces, eso es un camino por explorar. Y la otra es ver que nosotros tenemos los datos acumulados. ¿A qué me refiero con datos acumulados? Nosotros agarramos el mínimo que se registró en todo un mes o la cantidad de precipitación, toda la precipitación por un mes. Entonces, se pueden considerar también datos simbólicos. De hecho, en la charla de hace que como 22 días que tuvimos acá en el cinto, trabajando con ya sea intervalos o listas de datos sin acumularlos precisamente, o sea, como considerar un vector de datos como el dato para ese mes correspondiente. Entonces, esas son ideas que estamos explorando para ver si obtenemos métodos que tengan métricas, o que mejoren las métricas que tenemos acá. Y bueno, ahora sí, eso era básicamente la presentación. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Tengo una. Igual de lo guardé cuando mencionaste que la estacionalidad no era tan importante. Pensé que tal vez iba a mejorar también. Pero luego pensé que de los años 80 la deforestación era grandísima en Guanacaste. Exacto. Y de hecho creo que por ahí esos años fue que empezó a pasaron las leyes de reforestación. ¿Crees que tal vez eso influyó? Y si fue así, ¿cómo crees que tal vez se pueda
extraer o usar eso como variable? Sí, eso es una excelente pregunta. Déjame me devuelvo acá. Porque si es justamente donde más o menos el periodo de tiempo sería como donde se presenta este cambio. Una variable importante que no pudimos incorporar, pero nos parecía que era relevante, es el tipo de suelo. Porque es diferente si tenemos una zona boscosa, así estamos en una zona urbana. La permeabilidad del suelo es distinta y todo el proceso del ciclo del agua también va a cambiar. Entonces, si tuviéramos una posibilidad, que también hemos considerado, pero no sabemos exactamente la disponibilidad de los datos, bueno, de hecho, Kimberly Villalobos, que está ahorita en el NYU, aunque acaba de entrar en el equipo para una segunda parte de este proyecto, y una de las sugerencias era utilizar imágenes satelitales. Entonces, tal vez con imágenes satelitales uno pueda ir viendo la evolución en el tipo de suelo. Pero, como te digo, todavía no sabemos siquiera si existen esas imágenes, de dónde las podemos tomar y cómo utilizarlas. Pero sí, eso es una pregunta que tenemos abierta. Ya casi le damos la palabra a la gente libre. Entonces, Sí, que habías dicho que para Guardia que los mínimos eran cero, entonces que por eso algunos modelos fallaban. ¿A qué se debe eso? Cuando hay muchos ceros consecutivos, como que el modelo colapsa, no tiene suficiente información, porque él espera más variabilidad en los datos. Entonces, incluir una distribución tipo Twilio. La Twilio lo que te dice es básicamente, bueno, los ceros me refería más que todo a la parte, a la variable de precipitaciones, que era la que consideramos, pues no era que el caudal necesariamente era cero, sí, perdón, hacer esa aclaración. Sí, me refería a que la serie de precipitación tenía muchos ceros, entonces una distribución tipo Twilio lo que te va a decir es, ok, si la variable es positiva, tienes esta cantidad de precipitación. Si la variable es cero, no solo estás viendo que la cantidad está cero, sino que no hubo precipitación. Entonces es una variable más bien de ocurrencia, por decirlo una binomial. Entonces eso le da más información al modelo. Entonces, para ese tipo de datos, como la serie de precipitación, nuestra hipótesis todavía sigue siendo que influye el caudal, sería importante tal vez considerar ese tipo de distribuciones para ver si aportan más información al modelo. por ver la palabra de Hugo, que está en línea. ¿Por dónde hablan? Creo que se debe escuchar aquí. Acá. Soy yo, perdón, me dieron la palabra. Adelante. Gracias, sí, estaba muy interesante. Yo tenía varias preguntillas. Una, estoy entendiendo bien entonces que a la hora de hacer la predicción, los, eh, los parámetros de estos modelos no fueron usadas en el periodo de validación. En otras palabras, es una validación completamente independiente, esa predicción. O se ajustaron los modelos para todo el periodo y después se trató de ver cómo funcionaba para un cierto predicción. Sí, Eh, no, lo que hicimos fue, déjame hablar, para ejemplo. Ok, gracias. Lo que hicimos fue, para calibrar el modelo, fue utilizar el primer periodo de prueba, o sea, como hasta 1988. Ahí se obtuvieron los parámetros y ya después la predicción se hizo a partir de los otros datos que teníamos para prueba. Pero si no se calibraron los parámetros usando los datos de prueba, solo los de training. ok. Un par de preguntillas más rápido. Este, el ARIMA, le consideraron el ARIMA que tiene la parte estacional, porque mucha del skill, o sea, de la destreza del modelo parece ser por el hecho de que hay una estacionalidad marcada, especialmente, digamos, en Guanacaste, que está la época seca muy bien marcada, y entonces tiene uno un ciclo que, que es
que produce una contribución a la destreza debido a que en la época seca tenemos valores más pequeños y en la época lluviosa valores más grandes. Entonces, parte es reproducir ese ciclo anual y no tanto la anomalía que hay en cada mes respecto al caudal. No sé si me entendí. Sí, sí, de hecho sí, en el ARIMA, bueno, el formato de ARIMA que usamos fue el SARIMA, el que mide la estacionalidad, precisamente por eso que usted está comentando. Sí, y la última cosa es que vieras que yo todavía me quedo un poquillo curioso acerca de ese R cuadrado negativo, porque es si, no sé si ustedes calcularon el coeficiente de correlación y lo elevaron al cuadrado, porque, o sea, no entiendo de la manera en que eso sea negativo, un cuadrado negativo. Nosotros lo que hicimos fue calcular la fórmula, bueno, de varias formas, varios de los modelos ya nos daban el R cuadrado y en otros casos lo calculamos a pie usando la fórmula, pero sí, en todos los casos nos estaba dando negativo. Pero sí, no era por elevar al cuadrado precisamente. Ah, sí, Pero sí, sí. eso es algo que por más que tratamos de corregirlo, en algunos casos, en el grupo, sí logramos corregir el error, pero en guardia sí nos seguía apareciendo ese detalle. El cuadrado no necesariamente es una cosa en cuadrado. No, 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 pero lo que quiero decir es que si uno lo hace así, debería ser un valor positivo. Ujú. Eh, O sea, con la fórmula que está sugiriendo Don Hugo. Ah, El R cuadrado, cuando en la muestra de calibración, Ujú. siempre da positivo porque el R cuadrado lo que hace es comparar la predicción del modelo contra la predicción de la media. Y el modelo siempre se comporta mejor que la media en la muestra de calibración. Pero en la muestra de prueba, la media puede tener un desempeño mejor que el modelo y ahí es cuando se dan R cuadrados negativos. ok. Bueno, eso era. Muchísimas gracias. Gracias, Don Hugo. Y gracias, Alex, por la explicación. Ya casi te doy la palabra. Creo que está Eduardo a continuación en línea. Adelante, Eduardo. Sí, hola. Yo tenía un par de dudas, sobre todo con el GRU. Vos decís que usaron valores mensuales y más o menos, bueno, del 81 a 7 años de entrenamiento. ¿Eso significa que solo usaron o solo tenían 84 puntos de entrenamiento, no? Sí, en realidad teníamos pocos datos. Ok, sí, digamos, yo creo que esa podría ser una limitación bastante importante porque modelos como GRU y todo eso van a hacer mucho overfitting, digamos, le dicen, o sobreentrenamiento. Y si te dan muy pocos datos, eso va a afectar mucho. Estos modelos funcionan bastante bien cuando se hacen a nivel regional. Entonces, una opción sería entrenar con varias cuencas o incluso entrenar con bases de datos de otros países y después meter las cuencas en Costa Rica. Eso creo que ayudaría mucho a desarrollar unas conclusiones como más fuertes. Y lo otro que quería preguntar es, lo que me pareció muy raro era que la temperatura fuera lo que estaba dando más alto cuando sequías. La temperatura tiene que ver, pero la precipitación es lo que uno asociaría más. ¿Normalizaron los valores antes de meterlos al GRU de las Sí, diferentes variables? sí, los valores sí estaban normalizados. Ah, ok. No, es que la hipótesis que tenía era que como la temperatura normalmente es más alta, los gradientes apuntan hacia ello. Sí, nosotros teníamos esa misma hipótesis, de hecho. Ah, ok. Sobre lo que mencionas, sí, gracias por recordarme, nosotros hemos considerado la parte de la regionalización, de considerar cuencas que estén cercanas entre sí, que tengan un cierto, como que compartan ciertas características de clima y de geográficas. Sin embargo, como te digo, tenemos muy pocos datos de cuencas, entonces esa parte sería como un segundo paso cuando tengamos más acceso a los datos. Pero sí, esa es una de las ideas que tenemos también para mejorar
el modelo. Sí, no, estoy completamente consciente de la dificultad de conseguir datos. Ahí lo que pueden hacer, digamos, hay bases de datos públicas de otros países que se llaman CAMELS normalmente en literatura, y hay bases de datos que Estados Unidos o Chile o Brasil, Colombia, y entonces podrían usar cuencas de ahí, aunque no sean tan similares. En realidad los modelos aprenden bastante bien como la regionalización. Gracias, voy a buscar esas bases. Sí, con gusto. Sí, Ya, Jeffrey. Muchas gracias. ¿Me escucha, Adriana? Jeffrey, ¿cómo estás? Bien, por dicha, soy Jeffrey Luna de LICE. Sí, todo bien. Bueno, un comentario que tal vez usted podría ayudarme a tratar de entender en esta parte de las variables rezagadas, ¿verdad? Que para el caso del brujo, una de las más significativas fue el viento. Eso sí me llamó la atención, ¿verdad? En el caso del guardia, sí son como las más comunes que uno esperaría, que temperatura, humedad, el índice oceánico, en ese caso del niño, ¿verdad? No sé a qué. ¿Cómo lo vieron ustedes o cómo lo pudieron interpretar? Porque en ese caso el brujo fue el viento una de las principales. Sí, bueno, te doy la interpretación que yo entendí a partir de lo que me explicó Martín, que él era el experto en esta parte. Me parece que por esa zona hay como un paso de vientos entre el Caribe y Pacífico. Entonces, él me decía que sí tiene sentido que se pasen, por ejemplo, las nubes del Caribe a la zona, pues que no tengo el mapita, por favor. De nada, no como el acá, como que de esta, bueno, aquí está la cordillera de Panamá, si no me equivoco. Mi geografía no está muy mal. Sí, Entonces, como que los vientos que vienen del Caribe pasen hacia esta zona y aquí generen, no sé, un mayor grado de precipitaciones. Eso fue lo que yo le entendí de la importancia del viento y de la velocidad, que afecta más que todo con ese traslado de las precipitaciones de un lado al otro. Pero, de nuevo, si vos tienes una interpretación mejor, yo sé que ustedes son los que mejor conocen este tipo de datos. Sí, bueno, por ejemplo, cuando hay vientos alisios, ¿verdad? Dice seca mucho porque no permite que ¿cómo se llama esto? La zona de convergencia intertropical suba, ¿verdad? Entonces hay unas zonas que se secan. Esta parte del Brujo, la zona sur, no se ve tan afectada por eso, creo yo, ¿verdad? Porque aquí sí hay una influencia. La parte norte sí se ve más afectada por esos vientos alisios, ¿verdad? Entonces cuando no permite que esa zona de convergencia intertropical suba y se seca mucho la vertiente norte, ¿verdad? Bueno, la parte del Pacífico norte. Entonces, pero ahí no se ve reflejado en guardia, ¿verdad? Fue lo como que me llamó la atención, no sé. Ahí eso sí está interesante de ver. Sí, en Guardia me parece que el viento sí salía en el top 10, pero más abajo, no era como de las principales. Sino la temperatura, como mencionabas antes. Sí, tal vez algún compañero meteorólogo ahí tal vez también nos podría ayudar. Sí, necesitamos más gente de otras áreas en este proyecto para entender mejor. Y gracias, Jack. No sé quién seguir. Sí, sigue Santiago, la persona. ok. Y tengo un par de preguntas. La primera va un poco en las líneas de lo que decía Coto hace un momento. Vos mencionaste que el cambio en el uso del suelo podría ser un factor importante, pero tal vez tal vez son dos dudas, digamos, si cómo se toma en cuenta el cambio en el uso del suelo, digamos, como para el modelo de alguna forma, y si aparecía como en el top de cosas que también afectaban lo que ocurría. O sea, dentro de las cosas que hemos discutido, principalmente está la permeabilidad del suelo. Porque, por ejemplo, si son bosques, generalmente absorben más cantidad de agua. Se puede distribuir, ya sea en el agua subterránea, ¿verdad? Fuentes de agua subterráneas, o que termine desplazándose, ¿cómo se llama esto? La escorrentía hacia el río. Mientras que si son zonas urbanas, el concreto no permite que esa agua pase y generalmente, por ejemplo, sobre todo en la parte de inundaciones, podría afectar más porque es más agua que va, menos agua que va al subsuelo, más agua que va a las fuentes.
Pero sí es una discusión que todavía tenemos, cómo, si lográramos obtener ese tipo de datos, cómo manejarlos, y también es importante saber, estamos pensando en fotos satelitales, entonces tendríamos que darles una interpretación. Claro. Entonces todo eso es un gran interrogante por ahora, no son nada más ideas que hemos tenido, pero sí Ok. todo ese tipo de dudas Y son la- importantes. Y la otra pregunta, no sé si podemos ir un toquecito al gráfico que habías hecho, donde a partir de un periodo de prueba, digamos, se predice lo que va a pasar después, digamos, El de los intervalos de predicción. Ajá, esta. Sí, uno como es. Yo entendí, digamos, de lo que dijiste al principio de la charla, que uno, a partir de la información de los mínimos mensuales, está tratando de predecir los mínimos, digamos, en los siguientes meses. Ajá. Pero después vos dijiste que no importaba en el gráfico porque, ¿verdad? Unos eran mínimos y los otros eran máximos. Entonces no sé si es que los máximos son No, mínimos máximos. por ahí va la línea. O sea, la línea real, los datos que estamos planteando son todos mínimos mensuales. O sea, como te digo, en el día tal ocurrió este promedio diario que fue el menor para ese mes. Entonces, la línea azul está planteando todo eso. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos interesa más son como los extremos, los que uno tal vez pensaría que entran en la categoría de sequías. ¿Okay? Por eso es que me refería como a los mínimos de los mínimos. Ya, si los mínimos Ajá. mínimos. Pero no es que estos sean máximos en el sentido de lo más que pasó en el caudal, no, sino nada más que es el de los menores datos fue uno más alto. Claro, y no tendría sentido. O sea, porque ustedes están tratando de predecir mínimos a partir de mínimos. Ajá. No tendría sentido, o tal vez como no se está perdiendo mucha información dejando de lado todo el resto de la información. Esa es una gran pregunta. Originalmente, nosotros tenemos los datos diarios, ¿ok? Y mucho, tal vez. No, pero en parte mucho es bueno, porque como mencionaba, creo que fue Eduardo antes, entre más datos tenga uno, mejor se calibra el modelo. Lo que pasa es que hay variables que son mensuales, por ejemplo, el índice del niño mensual. Ya. Entonces, sí habría que hacer un cambio en la metodología. Y también como son promedios diarios, generalmente los modelos son más, tienen un mejor desempeño con promedios que con mínimos. ¿Okay? Entonces, sí, nuestra idea es incluir datos diarios. Ahora la pregunta es cómo. Ya. Entonces, una de las sugerencias, como les digo, es ahora utilizar más bien datos simbólicos, que sería, por ejemplo, incluir todos esos datos diarios, no sé, a nivel mensual o a nivel semanal, como un vector o como un intervalo, para tener más información. Pero eso es lo que estamos considerando por ahí. Pero sí, tienes toda la razón. Cuando uno acumula, agrega datos de alguna manera, siempre está perdiendo información. Entonces, ¿y algo más? Sí, tenemos un par de preguntas más, tal vez para seguir dando estas dos más. Adelante, Esteban, creo que estabas primero. Buenos días. Gracias, Adri, por la exposición. No, dos comentarios. El primero sobre la pregunta que hicieron del R cuadrado. El R cuadrado coincide con el cuadrado de la correlación de Pearson, pero es cuando son regresiones lineales. En otros tipos, el R cuadrado se define sobre el residuo sobre la variación no explicada, sobre el residuo al cuadrado, la suma de los residuos entre la variación total. Entonces ahí sí puede ocurrir si un modelo más bien genera mayor variación, puede generar un R cuadrado negativo. Eso era por lo que comentaron anteriormente, que ya Alex lo había ahí mencionado. La pregunta mía, Adri, es que yo había escuchado hace un tiempo que con el cambio climático a nivel mensual hay regiones en las que se mantiene, digamos, la misma cantidad de precipitación, pero pero ya no llueve, digamos, todos los días por igual, sino que se acumulan, digamos, en 2 semanas. Son 2 semanas que no llueve y en 2 semanas cae o pasa todo el mes que no llueve, y en una semana cae toda la cantidad de agua que caía en el mes. Entonces eso pues afecta terrenos, afecta la capacidad de absorber el tema. Entonces no sé si ustedes han considerado, digamos, para futuras investigaciones, analizar el cambio climático, digamos, cómo está afectando eso, al ver que ustedes estaban usando los datos a nivel mensual, ¿verdad? Que entonces podría estar,
como tapando un poquillo ese fenómeno. Sí, de hecho, bueno, eso nos gustaría verlo. De hecho, por eso fue que incluimos la variable del índice del niño 3.4 para tratar, que es el que mide un poquito esa parte, pero sí necesitaríamos un histórico más grande de los datos para poder comparar, porque como te digo, este era un periodo muy pequeño y fue hace mucho tiempo. Pero la realidad de ahora, como decís vos, ahora llueve a cántaros y tal vez la variable que les mencionaba antes de la humedad del suelo, saturación del suelo, esa es la que se vería más afectada con esos ejemplos que vos pusiste, que se satura más rápido ciertos días porque toda la precipitación cayó en ese momento. Pero sí, es importante ver lo del cambio climático porque hemos visto, por ejemplo, series de tiempo de precipitaciones donde se ve reflejado ese cambio, pero sí necesitamos un histórico más grande de datos para poder incluirlo. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, claro. Gracias. Y ya la última consulta para ir cerrando, Carlos Madrigal, que también está amigo. Adelante. Hola, buenos días. Muy interesante la presentación, muchas gracias. Me queda la duda de esta parte de la respuesta física de las variables al pronóstico del caudal, ¿verdad? Yo lo había notado más con la temperatura y Jeffrey ya lo mencionó con el viento, pero entonces mi pregunta es, eh, ¿debería estos modelos, al ser matemáticos y no ser modelos físicos, nada más digamos, despreciar la interpretación física y encontrar que hay correlaciones fuertes entre las variables que se están usando para predecir y la que se está pronosticando, digamos, de manera de que yo entiendo que el modelo tiene buena habilidad para pronosticar a partir de temperatura y nada más uso la variable como un buen predictor porque realmente la temperatura no tiene mucho que ver con los caudales, ¿verdad? Entonces no sé si quedarnos con la parte de los datos, de que los datos son buenos y dan buenos resultados, o tener que darle una interpretación física a esos datos para entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, lo que mencionaba Jeffrey, el viento. El viento es un buen predictor, pero ¿cuándo? Cuando se acelera o cuando se disminuye. O no le doy relevancia a eso y nada más uso el viento, porque el modelo de alguna manera por debajo está haciendo el trabajo bien. O lo mismo con la temperatura. Entonces, ¿por qué la temperatura es un buen predictor? Porque los caudales mínimos ocurren cuando tenemos temperaturas más altas, como por ejemplo en la época seca, o porque la temperatura, entre comillas, evapora el agua del río, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, utilizo la temperatura porque sé que se relaciona con los caudales, o utilizo la temperatura porque por detrás hay una correlación que tal vez no es directa, pero tal vez tiene que ver como con la estacionalidad y yo la uso como predictor. Entonces, no sé si queda clara mi pregunta, pero es que me genera como duda es estas variables que resaltan cuando se intenta explicar el comportamiento del caudal. Sí, no, no, bien, Carlos, gracias por la pregunta. Porque si estos modelos, nosotros sí analizamos previamente, antes de aplicar los modelos, que las variables que escogimos tuvieran correlación positiva. Bueno, una correlación, de alguna manera, precisamente porque eso es lo que piden más que todo este tipo de modelos. Ellos tal vez no ven lo que vos decís como esta interpretación física o esta validación física, y por eso es importante siempre eh, hablar con personas expertas que conozcan los datos para ver qué, porque básicamente yo al modelo le puedo meter cualquier información y él va a tirar algo, va a tirar un resultado. Pero lo que vos mencionas de la interpretación física y que las cosas tengan sentido es súper importante. Entonces, de hecho, por eso es que nosotros incluimos a Martín en el proyecto, porque éramos matemáticos y estadísticos y no teníamos como ese background, ¿verdad? De la interpretación. Yo ni siquiera sabía qué era lo del ciclo del agua, para decirte algo. Entonces, es como analizar las dos partes. Por un lado, que el modelo estadísticamente, matemáticamente tenga sentido, y por otro lado, que la parte física también tenga sentido, pero tiene que hacerse como en forma conjunta para poder entender si lo que está pasando es porque efectivamente la variable es importante o si fue nada más tal vez un error en cómo se programó o en el tipo de datos
si al rato tal vez era una variable confusora, más bien que me está generando ruido por ahí, todo este tipo de cosas. Pero sí, yo diría que las dos cosas son igualmente importantes y hay que considerarlas en conjunto. Listo, perfecto, gracias. Con gusto, Carlos. Perfecto, bueno, vamos a ir cerrando por acá. De nuevo, le agradecemos a Adri. Gracias a todos y todas su presencia, tanto virtual como en línea, y virtual como presencial. Hacer algunos anuncios. Hoy a la 1 hay un cineforo. A las 2. A las 2, en el mini auditorio aquí en el CIMPA, para celebrar el Día Internacional de la Mujer Matemática, que fue ayer. Otro anuncio de hoy en 8 tenemos un coloquio en la Escuela de Matemática a cargo de Ignacio Rojas, estudiante de doctorado en Colorado. Y de hoy en 15 tenemos un seminario con César, acá en el CIMPA. Entonces, esperen y estén atentos a la invitación que será prof. De hecho, creo que el de César ya está avisado hoy. Creo que sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo, y gracias Adri, y que tengan muy buen día. Juan Gabriel. Sí. Juan Gabriel, soy Esteban. Ah, Esteban, estoy. Sí, no es la conciencia. Todavía no. No, que también hoy a la 1:30 en el aula especializada del CIMPA va a exponer Jairo Rodríguez, que es sobre Data Analytics en deportes. Entonces, es a la 1:30 también, ahora, dentro de 1 hora y media. Gracias. Bien. Mi mamá la tengo. Por el teclado, mejor. Sí, ¿verdad? Habla de eso también. Ya te sale la opción de dejarlo compartir. Sí. Ah, me imagino que esa era la duda.